Buenas noches, colegas. En nombre de Laboratorio Son Pharma les damos la bienvenida a la presentación Uso de Tamsilato en el tratamiento de las hemorragias capilares de origen ginecológico. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de dos importantes líderes de opinión, como el doctor Andrés Guisado, que es hematólogo, y el doctor Ricardo Olavide, que es ginecobstetra. El doctor Andrés Guisado es hematólogo de la Clínica Internacional de la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, es hematólogo del Instituto Nacional de Salud del Niño sede San Borja y miembro de la Asociación Española de Hematología y Hemoterapia, así como de la Sociedad Peruana de Hematología, entre otras sociedades científicas. El doctor Ricardo Lavide es ginecobstetra, él trabaja actualmente en la Clínica Internacional, ha sido o es exdirector del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, experto en menopausia y climaterio, ponente en múltiples cursos y congresos, y el día de hoy también nos acompañará en esta charla tan importante y tan frecuente para nosotros los médicos cuando estamos frente a un paciente que sangra. Un paciente que sangra es un paciente que nos pone nerviosos, y debemos utilizar toda nuestra imaginación y arsenal terapéutico para tratarlo. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Andrés Guisado. Gracias, Reina. Buenas noches. Vamos a empezar con la charla. A mí me toca la parte, digamos, de lo que es la coagulación en sí y cómo la... Perdón. Ahora sí. Vamos a hablar de la parte primera, que es lo que corresponde a la hemostasia, ¿no? Esta es la agenda de lo que vamos a hablar. Primero la hemostasia, vamos a ver el mecanismo de acción del tamsilato, sus propiedades, sus usos, cómo se dosifica y unas conclusiones. La hemostasia es el mecanismo por el cual la sangre se organiza para poder evitar un sangrado después de una lesión de un vaso sanguíneo, ¿no? Y tiene unas fases, una fase tisular, una fase celular y una fase humoral, ¿no? La tisular, que tiene que ver básicamente con la vasculatura, ¿no? La celular, que tiene que ver con las plaquetas, y la humoral, que tiene que ver con factores procoagulantes, factores anticoagulantes y factores fibrinolíticos. La hemostasia primaria tiene que ver básicamente con la vasculatura y con las plaquetas. Y de ahí la hemostasia secundaria viene a ser parte de los factores de coagulación. Una vez que ya no se necesita el coágulo, viene la parte de la fibrinólisis, ¿no? Entonces, miren ustedes, cuando hay una lesión vascular, ¿no? El vaso va a tener un espasmo, que es evidentemente para disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Y de ahí se van a activar las plaquetas para formar un taponcito hemostático, donde se va a tejer, los factores de coagulación van a tejer un coágulo, ¿no? La vasoconstricción tiene que ver justamente con mediadores químicos, como son los tromboxanos, la serotonina, las histaminas, el óxido nítrico y otras cininas, ¿no? Una vez que, digamos, pasa la fase de la vasoconstricción y está, digamos, ya está expuesto el subendotelio, que básicamente es colágeno, las plaquetas se van a activar y van a empezar a adherirse y agregarse, ¿no? Acá vemos en digamos, esta imagen, si podemos ahí ver digamos, las células que están, digamos, de forma rectangular, que son las células endoteliales, y hay un espacio donde no hay células, esa es la zona de la lesión, y donde se expresa el colágeno, ¿no? Vamos a ver ahí una plaqueta que todavía está inactiva, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo, miren ustedes acá, está de otra manera, se ve esa lesión. Ustedes ven ahí en el subendotelio, o sea, se puede ver ahí muy bien una célula endotelial y el subendotelio, donde ya está puesto el factor de von Willebrand, ¿no? Y de alguna manera va a anclar a las plaquetas, y las plaquetas, digamos, con la glucoproteína 1B, es donde van a adherirse al factor de von Willebrand, y vamos a tener ahí la
adhesión plaquetaria al subendotelio o al colágeno, ¿no? Entonces ahí vemos cómo las plaquetas se han adherido al colágeno, ¿no? Gracias al factor de von Willebrand. Y van a empezar a activarse, y con la activación, las plaquetas que tienen una forma discoide van a empezar a cambiar de forma para de esa manera poder tener una mayor área, ¿no?, de cobertura en la zona lesionada, ¿ya? Y una vez que las plaquetas se activan, van a empezar a liberar unos gránulos, subgránulos que son serotonina, von Willebrand, tromboxanos, ¿no?, cininas, que van a activar a otras plaquetas, ¿no? Y además van a expresar ya la P-selectina para que se adhieran también los leucocitos, ¿no? Acá tenemos otra imagen, más o menos, ustedes ven ahí una plaqueta que recién se está adhiriendo, ¿no? Y de ahí se va a activar, y vean ustedes cómo va cambiando su forma, ¿no? Para de esta manera ir ampliando su área que va digamos, a detener el sangrado, y cómo va liberando gránulos, ¿no? De serotonina, de ADP, tromboxano. Miren ustedes cómo el fibrinógeno va a activarse a fibrina para que también las otras plaquetas se vayan agregando, ¿no? Una vez que, digamos, las plaquetas adheridas se han agregado otras plaquetas encima, empieza a activarse la cascada de la coagulación vía el factor tisular, que va a activar la vía extrínseca para finalmente la trombina activa el fibrinógeno en fibrina y se teja esa malla que va a ser ya el coágulo, digamos, secundario, ¿no? El coágulo rojo que le decimos nosotros, ¿no? Una vez que ya está formado el coágulo, evidentemente tiene que haber ahí un proceso de cicatrización. Una vez que la cicatrización ya se ha terminado, se va a activar la plasmina para degradar a la fibrina y lisar el coágulo, ¿no? Este es más o menos un resumen de lo que hemos hablado, ¿no? La vasoconstricción, la activación plaquetaria, ¿no? Se va a adherir las plaquetas, se van a agregar, van a activar la cascada de la coagulación, se va a formar un coágulo, ¿no? Y después el coágulo se va a lisar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el etamcilato actúa en la coagulación, ¿no? Tenemos que el etamcilato tiene tres acciones básicamente. Reduce la fragilidad capilar, incrementa la adhesión plaquetaria e induce la activación de las P-selectinas, ¿no? El etamcilato no posee acción vasoconstrictora y no modifica los factores de coagulación y no es trombogénico, ¿no? Ahora vamos a explicar cómo son estas cosas. La P-selectina, ¿no?, es un mediador que, digamos, actúa entre la inflamación y la coagulación, ¿no? La P-selectina se expresa en las plaquetas y en los leucocitos, básicamente en los neutrófilos y los monocitos. Por lo tanto, promueve el reclutamiento plaquetario y el reclutamiento leucocitario, ¿no? La P-selectina, como hemos visto en esos slides anteriores, ¿no?, también actúa en el rodamiento plaquetario. Acuérdense que la plaqueta va anclándose, ¿no?, con el factor de von Willebrand y también con la P-selectina, y empieza a rodar hasta encontrar una ubicación que tenga más o menos su forma para poder de esa manera ejercer la acción de tapón, ¿no? El endotelio dañado expresa P-selectina y factor tisular. También la P-selectina, ya sabemos, para las plaquetas, para los leucocitos, y el factor tisular para activar los factores de coagulación, ¿no? El etamcilato incrementa la expresión de P-selectina, ¿no? Permite que interactúe con otras células, ¿no?, que tienen digamos, el receptor para la P-selectina, como son los leucocitos, ¿ya? Entonces, actúa no solamente iniciando los procesos de la coagulación, sino también de la inflamación, ¿ok? El colágeno incrementa también la expresión de P-selectina de 2.9 hasta 24.4%. El etamcilato no tiene acción proagregante en ausencia
de tejidos dañados. Ojo, ¿eh? Eso es muy importante y eso es más o menos lo que hace que la P-selectina no sea, o que el tamsilato, perdón, no sea protrombótico, ¿no? Porque en una zona, en un vaso donde no está dañado, el tamsilato no va a hacer activación de P-selectina y no va a hacer acción de adhesión ni agregación plaquetaria, ¿ok? Entonces, bueno, el tamsilato es activador de la adhesión plaquetaria y esto que es básicamente su uso principal y más importante del etamcilato es que en cualquier sangrado capilar se puede usar el etamcilato, ¿no? Y va a ser, es su, digamos, su mejor acción del etamcilato tiene que ver con los sangrados capilares, cualquiera que ellos sean, ¿ya? Y miren, justamente esto es lo que les estaba diciendo hace un rato, o sea, acá vemos, ¿no? Los que son las columnas sombreadas, son sangre que no ha sido perfundida a través de un vaso sanguíneo que esté lesionado. Y la columna blanca es una sangre perfundida en un vaso sanguíneo que está lesionado, ¿no? Y ahí vemos etamcilato, ¿no? 0, o sea, no le han puesto etamcilato, a otro le han puesto 20 micromoles y a otro le han puesto 40 micromoles. Y como se han dado cuenta, en las columnas blancas, que han sido la sangre que ha sido perfundida a través de un vaso dañado, ahí es donde se ha incrementado la agregación de las plaquetas y de los leucocitos, ¿ok? Igual con 20 o con 40 micromoles, ¿ya? Pero sangre con etamcilato, que es digamos también las que son las columnas sombreadas, sangre con etamcilato que no han sido perfundidos a través de un vaso dañado, no ha habido actividad de etamcilato. Eso nos da la seguridad de que podemos utilizar el etamcilato en pacientes que de repente podrían tener una posibilidad de hacer trombosis y sin embargo con el etamcilato no estamos añadiendo riesgo de trombosis porque no va a ser una acción protrombótica, ¿ok? Esto es como en el año 2006 ya se sabía de la acción de la P-selectina, ¿no? Un gráfico muy, muy simple, ¿no? Y cómo interactúan las plaquetas con los leucocitos. Pues resulta que las plaquetas tienen mucho que ver en la inmunidad, tienen mucho trabajo en nuestro sistema inmunitario. Miren ustedes aquí este esquema de la plaqueta con todos los mediadores inmunes que hay, ¿no? Evidentemente está también acá la P-selectina, el receptor de la P-selectina, ¿no? Entonces, podemos saber que utilizando a la P-selectina no solamente vamos a hacer un anclaje de la plaqueta hacia la zona del sangrado, sino que además vamos a atraer a neutrófilos y monocitos a la zona de la lesión. Y eso, de alguna manera, va a ser también, esto es algo, ustedes saben que yo soy hematólogo, entonces yo empiezo a razonar un poco cómo es que podría estar funcionando y cuáles serían las ventajas, ¿no? De reclutar glóbulos blancos hacia la zona de la lesión. Pues defensa contra las infecciones, ¿no es cierto? Entonces, eso, pues, podríamos tener esa tranquilidad de que de alguna manera el etamcilato también nos está ayudando a proteger las heridas que se han sufrido, digamos, en una operación, ¿no? Nos va a ayudar a cuidar de repente de que no se vayan a infectar. Y que como estamos acelerando el proceso de inflamación, vamos a acelerar el proceso de cicatrización también. Entonces, va a haber una mejora de la herida operatoria, pues, más rápido, ¿no?
Entonces acá estamos viendo, por ejemplo, cómo es que la P-selectina, ¿no?, recluta monocitos, neutrófilos y plaquetas a la zona de la lesión del vaso sanguíneo. ¿Okay? Entonces, ¿qué propiedades tiene el etamcilato? El etamcilato se absorbe muy fácilmente por vía oral. Se alcanza un pico plasmático en 4 horas. Su vida media oral es de 8 horas. La vida media endovenosa es de 2 horas y su eliminación es por vía renal. Es muy bien tolerado. Algunas personas pueden reportar un poco de náuseas, cefalea o rash, ¿no? Y se condujo, miren, un estudio doble ciego, ¿no?, para ver la posibilidad de que hubiera trombosis, ¿no?, pero no se evidenció, digamos, trombosis con pacientes que tomaron etamcilato, ¿no?, contra placebo. Entonces, es básicamente lo que ya lo habíamos comprobado con la información científica que tenemos. Acá tenemos ya un estudio adicional que ha confirmado lo que hemos estado diciendo, ¿no? El etamcilato no se utiliza en porfiria, no se utiliza en asma bronquial. Los pacientes que tienen hipersensibilidad a los sulfitos tampoco pueden usarlo. Se utiliza el sulfito en el etamcilato. En pacientes embarazadas no está aprobado, ¿no? Y interacciones inhibe a la tiamina. ¿En qué vamos a usar el etamcilato? Vamos a usarlo pues en básicamente todo lo que sea sangrado capilar, ¿ok? Acá tenemos un uso en la telangiectasia hereditaria, en las epístasis, ¿no?, que se ha utilizado el etamcilato de manera tópica, ¿no?, en las epístasis, teniendo una reducción muy importante del sangrado en este caso, ¿no? Parece que se me ha salido esto de acá. A ver, así, ¿no? Vemos que hay una disminución, ¿no?, de hasta el 34% en el sangrado cuando se utiliza el etamcilato vía tópica, ¿no?, en pacientes que tienen epístasis con telangiectasias hereditarias. ¿Ok? A ver, ¿por qué no? Ah, ya. En la revista de Medicina Basada en Evidencia del año 2017 se hizo un estudio comparativo entre el etamcilato y el ácido tranexámico, ¿no? Y se vio que ambos eran igualmente efectivos en el sangrado intraoperatorio y posoperatorio, ¿no?, con mínimos efectos colaterales, ¿no? Pero evidentemente el tratamiento con etamcilato es costo efectivo, ¿no? Entonces, tenemos acá un estudio, ¿no?, en donde se hace medicina basada en evidencia, que es básicamente, o sea, no es antiguo, es nuevo, es del 18 de septiembre de 2017, donde se hizo este estudio comparativo y se ha comprobado, ¿no?, que el etamcilato es costo efectivo comparado al ácido tranexámico. Evidentemente, el sangrado que mejor responde al etamcilato es el sangrado capilar de las intervenciones quirúrgicas. Pues yo no soy cirujano, pero he escuchado a muchos colegas cuando tienen esos sangrados que no ceden, que son en napa, ¿no? Entonces, ese justo es el sangrado el cual va a responder mejor al etamcilato, ¿no? Además, se ha visto en pacientes con enfermedad de von Willebrand, ¿no?, que el etamcilato y la desmopresina tienen sinergia. Bueno, la enfermedad de von Willebrand, esto lo he puesto yo porque soy hematólogo, pero la enfermedad de von Willebrand puede ser una enfermedad que va subclínico. La enfermedad de von Willebrand, la más frecuente, que es el tipo 1A,
¿no? Es disminución de la concentración de factor de von Willebrand en la sangre. Entonces, usualmente son personas que viven normal, pero cuando se reta a la sangre para una coagulación un poco más, que es más grande que un simple corte, porque hay gente que no sabe que tiene la enfermedad. Y cuando hay un reto para esa sangre, para hacer un coágulo como en una operación, ahí es donde aparecen los sangrados, ¿no? Entonces, von Willebrand, ustedes han visto en las diapositivas anteriores, es casi el eje para la adhesión y la agregación plaquetaria. Entonces, si tenemos que eso está disminuido y le podemos dar el etamcilato que nos va a aumentar el número de P-selectinas, eso va a ayudar a que las plaquetas se anclen y se activen, ¿no? Entonces, en ese paciente que todavía no tiene diagnóstico, que recién después va a ver al hematólogo, es una gran ayuda, ¿no? Para este tipo de pacientes. Ya después nosotros hacemos la sinergia entre el tamcilato y la desmopresina en futuras operaciones. Pero tengan en cuenta esto en pacientes que les sangran, que podrían eventualmente ser pacientes que tengan un von Willebrand, ¿no? En los sangrados posoperatorios, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, que el etamcilato, ¿no? Ha disminuido el sangrado, ¿no? Miren ustedes, 33.8% con el metamcilato intramuscular y 32.9%, eso prácticamente es lo mismo, ¿no? Con el etamcilato bioral, ¿no? En los controles ustedes pueden ver ahí prácticamente pues no hay mayor variación, ¿no? Pero miren qué importante es el porcentaje de disminución del sangrado con el etamcilato. Este es un estudio del British Journal de Urology, ¿no? Del año 75, que evalúa el efecto del etamcilato en el sangrado en una prostatectomía, ¿no? Y miren, se obtuvo una reducción del 76.4% de la hemorragia durante la prostatectomía y se obtuvo una disminución del 63.1% en el postoperatorio. Y acá también una resección transuretral, ¿no? Fíjense ustedes la disminución del sangrado, ¿no? Y la disminución también en el uso de la sonda transuretral, ¿no? Y miren, el 97.3% de los pacientes no presentaron sangrado posterior, ¿no? Y no usaron tampoco la sonda transuretral. Esto, evidentemente, pues me imagino que redunda también en un acortamiento de la estancia hospitalaria, ¿no? Y evidentemente una mejoría mucho más rápida para el paciente, ¿no? En estos pacientes se utilizó 500 miligramos una hora antes de la cirugía endovenoso y de ahí 250 miligramos endovenoso cada 8 horas el primer día del postoperatorio. Esto es en una amigdalectomía, ¿no? En pacientes, 200 pacientes entre 3 y 44 años de edad sometidos a una amigdalectomía. El uso del etamcilato, ¿no? Redujo más del 80% de la pérdida sanguínea, ¿no? Entonces, también muy importante, la operación de las amígdalas es una operación que usualmente sangra regular, ¿no? Y sobre todo también en estos pacientes pues hay sangrados en el posoperatorio, ¿no? Entonces miren qué importante la reducción de ese sangrado que no se da en días posteriores, ¿no? Entonces, tenemos estudios clínicos controlados que han demostrado la efectividad del etamcilato, ¿no? Ya sabemos que el etamcilato actúa
tanto en la adhesividad plaquetaria como en la agregación plaquetaria, y restaura también la resistencia capilar, ¿no? Se ha visto pues que el etamcilato promueve los mecanismos de adhesión plaquetaria que son dependientes de P-selectina, ¿no? Es importante hacer hincapié en que el etamcilato es un agente hemostático que está básicamente indicado en el sangrado capilar. Ese es el lugar donde actúa el etamcilato. Y adicionalmente, pues tenemos evidencia médica, evidencia científica, que el etamcilato es costo efectivo comparado con el ácido tranexámico. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guisado. Para continuar con la segunda parte de este webinar, queremos darle la palabra al doctor Ricardo Lavide, que se va a enfocar en el manejo del sangrado en la paciente ginecobstétrica. Gracias, doctorcita, doctora Ollano. Felicitaciones, doctor Guisado, por su excelente presentación. Ahora tengo las cosas más claras sobre el normal funcionamiento. Si me permiten, para compartir mi pantalla, no sé si la llegan a ver. Aún no, doctor. Doctor Guisado, usted tiene que dejar de compartir. Ahora sí, doctora Lavide. ¿Está la pantalla, mi presentación en la pantalla? Bien, entonces Aún no, vamos a... aún no está. Yo he dejado de compartir ya la pantalla, pero... No me ha parecido a mí. Sí, doctor, un minuto por favor para que pueda compartir. Un minuto. Mostrar mi pantalla, ahí está. ¿Me avisan, por favor? Ya se ve, doctor. Gracias. Gracias. Bien, ante todo mi agradecimiento al Laboratorio Sun Pharma por su gentileza en invitarme el día de hoy a conversar un poco sobre las aplicaciones de este fármaco, el etamcilato, un fármaco que tiene más de 50 años de uso en el mercado y todavía sigue demostrando sus bondades en cohibir, digamos, en disminuir el sangrado, tanto quirúrgico como en algunas situaciones, en este caso particularmente en el campo de la ginecología. Las mujeres tienen una condición, un fenómeno periódicamente que es la menstruación. La menstruación a lo largo de la historia ha sido satanizada en general por la población. Hay esta referencia de Plinio el Viejo a inicios de nuestra era, en que él habla sobre la menstruación y dice que el vino se avinagra, la vid se marchita, el pasto muere y las yemas de los árboles o de las plantas se malogran. Si es que una mujer menstruando se sienta bajo un árbol, los frutos caerán. Los espejos perderán su brillo, los cuchillos su filo, las abejas morirán y los perros que prueben su sangre correrán como locos. Ya como les digo, a inicio de nuestra era había esta referencia con respecto a la menstruación, que definitivamente no deja de ser una situación incómoda en general para la mujer, para las mujeres. Siempre a lo largo de la consulta oímos decir a las mujeres cuándo se me va a ir y por qué tengo que menstruar todos los meses, y si le das alguna medicación o algún anticonceptivo que por alguna razón disminuye el flujo o desaparece el flujo menstrual, dije, felices de la vida de no menstruar. Eso es en caso de una menstruación normal. Pero, ¿qué ocurre cuando hablamos de mujeres con sangrado menstrual abundante? Sus siglas en inglés, Heavy Menstrual Bleeding. Este es un síntoma sumamente complejo. Obviamente, sangrado excesivo, dolor abdominal, las pacientes sufren de congestión, hinchazón, náuseas, letargia, bochornos, en fin, toda una serie de síntomas que de una u otra manera
afectan la calidad de vida de la mujer. En realidad, no son muchos los estudios que se han dedicado, digamos, a evaluar el impacto que tiene este sangrado menstrual abundante en la calidad de vida de la mujer. Este es un estudio publicado en el año 2009 por Fraser, que nos muestra cómo las pacientes que tienen sangrado menstrual abundante tienen definitivamente cambios en su calidad de vida, en diferentes parámetros como la actividad física, la función social, la salud mental, la vitalidad, en fin, en general, la salud en general. En blanco, las pacientes que no tienen sangrado menstrual abundante, pacientes que tienen un sangrado normal. En azul, las pacientes que tienen sangrado menstrual abundante, pero que consultan con un ginecólogo, y en rojo, las pacientes que tienen sangrado menstrual abundante y que consultan primariamente por esto con un médico en general. Entonces, existe definitivamente una alteración en la calidad de vida de aquellas mujeres que son portadoras de sangrado menstrual abundante. Y también la percepción de la mujer sobre la magnitud de su sangrado es muy variable. Por eso es que a veces es difícil poder precisar con claridad qué es o quién tiene realmente un sangrado menstrual abundante. Por ejemplo, las mujeres cuya pérdida menstrual es menor de 20 mililitros por ciclo menstrual, vean ustedes, hay un grupo de mujeres que está alrededor del 10-15% que dicen que tienen ellas o ellas perciben que su sangrado es un sangrado pesado. Y por otro lado, en el grupo de mujeres que tienen realmente un sangrado menstrual abundante, como lo tenemos definido hoy en día, que es aquella que presenta un sangrado mayor de 80 centímetros cúbicos durante el ciclo menstrual, hay aproximadamente todavía, también en este grupo de sangradas, de mujeres con sangrado menstrual abundante, que tienen un 5% aproximadamente que dice que no, que para ellas consideran que su sangrado es un sangrado ligero. Entonces es difícil poder evaluar simplemente por percepción la magnitud de este sangrado. Es evidente que en la medida que la mujer incrementa en edad, hay información suficiente como para saber que las mujeres a mayor edad tienen un mayor sangrado. Y eso está demostrado con una serie de autores, no solamente en la percepción de la mujer, sino incluso en la magnitud, en la medida real del sangrado, como podemos apreciar en esta diapositiva. Y lo que es importante es que cerca del 70% de mujeres que tienen pérdida sanguínea importante, esto es mayor de 80 mililitros, tienen una deficiencia, tienen una anemia, tienen una hemoglobina menor de 2. Esto es una de las consecuencias importantes y serias que produce el sangrado menstrual abundante, es la anemia. Y no solamente la anemia, sino también la deficiencia de hierro, como lo podemos ver en esta diapositiva. Los síntomas que la paciente con sangrado menstrual abundante son similares o muy similares a los síntomas que tiene la paciente con deficiencia de hierro. Hay debilidad, hay fatiga, que se encuentra en ambas condiciones, hay alteración de la función cognitiva, alteración de la función sexual en la parte física, morbilidad psicológica, cambios en el humor. Todo esto está íntimamente asociada la hemorragia menstrual abundante, el sangrado menstrual abundante, con la deficiencia de hierro, y obviamente por este mecanismo es que esto se ve afectada enormemente la calidad de vida de la mujer. Para definir sangrado menstrual abundante tenemos que hablar de cantidad, y la definición hoy día es que el sangrado menstrual mayor de 80 mililitros durante todo el ciclo. Hay varias maneras de medir esto, como por ejemplo en cucharadas, 5 o 6 cucharadas de sangre, o 5 o 6 o más cucharadas de sangre perdidas se considera un sangrado menstrual abundante, y esto, como les decía, produce una pérdida importante de hierro que a la larga va a ocasionar la anemia, la deficiencia de hierro primero, y la anemia por deficiencia de hierro después, que de una u otra manera vamos a tener que reponer
a estas mujeres. ¿Cuál es la magnitud, la prevalencia de esta condición? En realidad, la prevalencia es muy variable. Los rangos oscilan entre 4% a 52% de las mujeres. Y justamente la amplitud de estos rangos está ocasionada porque existe disparidad de poblaciones, disparidad en las definiciones y la disparidad en la manera de poder cuantificar esta pérdida menstrual a lo largo del ciclo. Para esto se recomienda el uso del Pictorial Blood Assessment Chart, que es una herramienta que nos permite a nosotros poder, digamos, cuantificar de una manera mucho más concreta, mucho más objetiva, cuánto es la cantidad de sangre que pierde una mujer a lo largo del ciclo, dependiendo de cuánto moja el paño, si lo moja ligero, de manera moderada o de manera severa, el número de paños por cada ciclo, y al final hacemos un puntaje total. Acá, digamos, cada categoría de pérdida ligera, mediana o severa, se le asigna un puntaje. Al final se suman los puntajes y si este puntaje es mayor de 100, se considera que el paciente es portadora de un sangrado menstrual abundante, y lo mismo para la magnitud de cómo andan llenos los tapones. Hoy día, y cada vez es más frecuente que escuchemos que las mujeres empiezan a usar la copa menstrual. Esta es una mejor manera, porque esto nos permite medir con mucho más precisión la cantidad del volumen menstrual que las pacientes puedan eliminar. Y algo importante, van a disculpar que la diapositiva esté en inglés, es que cerca de la mitad de mujeres portadoras o que presentan sangrado menstrual abundante recién consultan después de los 6 meses de haberse iniciado la sintomatología. Y las 2/3 partes recién al año de haber iniciado la sintomatología, lo que hace que muchas veces se consulte un poco tarde y que ya el paciente pues tenga alguna consecuencia seria por esta mayor pérdida sanguínea que ha tenido a lo largo de todo el tiempo del proceso de la enfermedad. Y amén de los cambios o de las alteraciones en la calidad de vida que produce la hemorragia menstrual abundante en las mujeres, son los costos. Este estudio del año 2009 ha, digamos, costeado en la población americana tanto el costo de la medicación como el costo de los días perdidos de trabajo, y es que cada mujer aproximadamente con un problema de sangrado menstrual abundante va a tener un costo de $2.625 por año, solamente para atender los cambios o los inconvenientes que le pueda producir este sangrado menstrual abundante, lo cual definitivamente no es poca cosa. Existen una serie de causas para el sangrado menstrual abundante, y todos conocemos la clasificación FIGO, el PALB COIN, que va desde los problemas de pólipos, adenomiosis, leiomiomas, malignidades e hiperplasia, en la parte de PALM, de las cosas visibles, y la parte de COIN, las no visibles, donde están las coagulopatías, la ovulación, la disfunción ovulatoria, los problemas endometriales, los problemas iatrogénicos. Por ejemplo, aquí podrían caer las mujeres usuarias de dispositivos intrauterinos, y aquella no clasificada, y aquella en la cual no encontramos una causa aparente. Parte fundamental del tratamiento de estas hemorragias menstruales abundantes está dirigida justamente a la causa que lo origina. Si son miomas, la cirugía; si son alteraciones ovulatorias, corregir este defecto. Pero hay así todo, hay un grupo de pacientes en las cuales no encontramos ninguna causa, o que no existe una causa aparente, y también hay un grupo de pacientes en las cuales
tienen un sangrado producido por un dispositivo intrauterino, pero la mujer desea seguir con su dispositivo porque le es muy práctico como método anticonceptivo. Y es en estos casos, justamente, en los que está indicado el tratamiento con el etamcilato. En la parte ginecológica, entonces, el etamcilato está indicado para aquellas pacientes que sufren de metrorragias o de sangrado menstrual abundante. En aquellas pacientes que tienen sangrado abundante con relacionada al uso del dispositivo intrauterino, o aquellas pacientes que no tienen una patología, esto es, aquellas hemorragias menstruales abundantes primarias, esto es, sin una causa aparente. También está indicado en pacientes con hemorragia posparto. Y como bien mencionó el doctor Guisado en su presentación, también está indicado en algunas cirugías, cuando necesitamos prevenir el tratamiento de algunas hemorragias capilares durante el pre y el postoperatorio. Y digamos, en aquellas cirugías que afecten tejidos que puedan estar altamente vascularizados. En el campo que nos ocupa, en la especialidad que nosotros llevamos adelante, podemos indicarla en pacientes ginecológicas o en pacientes obstétricas. Vamos a revisar alguna información, alguna data respecto a estas patologías. ¿De qué manera se administra en adultos? En el preoperatorio, de entre 250 a 500 miligramos. Podemos aplicarla por vía oral en aquellas pacientes que vayan a ser sometidas a cirugía con anestesia local, por ejemplo, cirugía nasal, o aplicación endovenosa, 1 o 2 ampollas endovenosas o intramusculares, una antes de la cirugía. Durante el intraoperatorio, de 1 a 2 ampollas, 250, 500 miligramos, y repetir si es que es necesario. Y en el manejo, durante el postoperatorio, también entre 1 a 2 ampollas endovenosa o intramuscular cada 6 horas, mientras persista el riesgo de sangrado. Y esto puede ser aplicado 2 o 3 veces al día. En pacientes ginecológicas, pacientes, por ejemplo, portadoras de un dispositivo intrauterino y que le produzca sangrado abundante a la mujer, o en mujeres que no tienen ninguna causa aparente, el uso de 500 miligramos por vía oral 3 veces al día por 10 días. Idealmente, el tratamiento debería empezar 5 días antes de iniciar la menstruación para poder tener una acción adecuada. Existen algunos estudios que se han realizado en pacientes portadoras de hemorragia menstrual abundante. El estudio de Harrison, que es un estudio doble ciego, que utiliza etamcilato en el tratamiento de metrorragia primaria, esto es sin una causa aparente, o producida por hemorragia, aquellas que utilizan dispositivos intrauterinos, utilizan una dosis de 2 gramos por día y evalúan de qué manera es el sangrado menstrual, y obtienen una reducción en la pérdida menstrual media en las pacientes usuarias con etamcilato comparado con las pacientes que no lo recibieron. Y el estudio de Chamberlain, que es un estudio que compara el uso de etamcilato y ácido menfinámico en pacientes con sangrado menstrual abundante, igual, sin una causa aparente. Y en este estudio, en ambos grupos, se redujo la pérdida sanguínea en ambos grupos, tanto las pacientes que utilizaron etamcilato como las pacientes que utilizaron el ácido menfinámico, comparado con aquellas pacientes que no recibieron fármacos. Esta es una diapositiva que nos muestra los resultados del estudio de Harrison que les había comentado. En este lado de la gráfica vemos cómo las pacientes que recibieron el etamcilato tuvieron una disminución de cerca del 20% comparado con aquellas pacientes que no habían recibido el fármaco o que estaban recibiendo el placebo. Esto es para aquellas pacientes que eran usuarias de DIU. El sangrado era producido por el dispositivo intrauterino.
Y en aquellas pacientes que no tenían una causa aparente para el sangrado menstrual abundante, para la metrorragia, se produjo una reducción de cercana al 50%, 49.7%, comparado con aquellas pacientes que no habían recibido, o sea, comparado con aquellas pacientes que habían recibido el placebo. Esto es, hubo una reducción significativa de la pérdida menstrual promedio en las pacientes usuarias de Tamsilato comparado con el placebo. Esta es una revisión del sistema del Cochrane del año 2003 sobre el uso de antifibrinolíticos en pacientes con sangrado menstrual intenso. Este metaanálisis es un metaanálisis, de los estudios llevados a cabo durante los años 66 al 2002 para comparar la eficacia de los antifibrinolíticos con otras terapias, incluyendo la terapia de etamsilato. Y en esta revisión se observó que los pacientes tratados con etamsilato u otros antifibrinolíticos tuvieron una reducción significativa en la pérdida sanguínea. Esto es, el etamsilato no es diferente de otros antifibrinolíticos. Tienen una acción similar y, como bien había mencionado el doctor Guisado en su presentación, es costo eficaz. Este es un estudio que se realizó en pacientes sometidas a cirugía vaginal. Evaluó, por un lado, la magnitud de la pérdida sanguínea comparada con aquellas pacientes que no recibieron el etamsilato o que recibieron el placebo. Y se ve que hay una disminución de hasta el 52% de la pérdida sanguínea cuando utilizamos etamsilato para corregir, digamos, en estas cirugías, en cirugía vaginal. Y cuando hacemos pues cirugías vaginales vemos que suele haber generalmente un sangrado importante. Usando etamsilato podríamos reducir nuestra pérdida hasta el 52%. Y también la incidencia de hematomas vaginales se redujo en cirugía vaginal hasta en el 75% en este estudio publicado en el año 79, el estudio de Bere. Y este es un estudio interesante, un estudio publicado en el año 2017, comparativo entre ácido tranexámico realizado en la India, es un estudio comparativo entre ácido tranexámico versus el uso de etamsilato utilizado profilácticamente en pacientes sometidas a cesáreas segmentarias. Eso fue un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego. 3 grupos, un grupo que recibió ácido tranexámico en azul, el otro grupo que recibió etamsilato y un tercer grupo que no recibió nada, esto es que recibió placebo, solamente solución salina. Y vemos cómo en los grupos tratados, tanto con ácido tranexámico como en el etamsilato, vemos una reducción en la pérdida sanguínea en promedio del 44%. Y en esta otra parte de la diapositiva, esto es la pérdida sanguínea que se cuantificó en esta primera parte desde la liberación de la placenta hasta el final de la cesárea, aquí. Y vemos igual que hay una pérdida mayor en las pacientes que recibieron solución salina comparado con las pacientes, digamos, tratadas, etamsilato y ácido tranexámico. Desde el final de la cesárea hasta las primeras 2 horas de posparto, también hubo una mayor pérdida sanguínea en las pacientes que no recibieron tratamiento o las pacientes placebo. Y desde la liberación de la placenta hasta 2 horas posparto, también se observó en estos casos una mayor pérdida sanguínea en las pacientes que no recibieron tratamiento comparado con las pacientes tratadas. En el caso de las pacientes tratadas, la diferencia no fue estadísticamente significativa. Por lo tanto, la conclusión es que el etamsilato tiene tan buena eficacia en disminuir la pérdida sanguínea en pacientes sometidas a cesárea segmentaria de manera preventiva como el uso del ácido tranexámico.
En conclusión, entonces, tenemos que concluir que la paciente o el sangrado menstrual abundante es una condición frecuente en la mujer, es una condición que puede afectar de manera importante la salud y la calidad de vida de la mujer. Obviamente, cuando existe una causa orgánica que condiciona esta, el tratamiento está dirigido a corregir dicha causa, y en aquellos casos de pacientes con hemorragia menstrual abundante en que no existe una causa orgánica, el uso de tamsilato va a ayudar a disminuir la magnitud del sangrado, así como el mayor sangrado que presentan las mujeres usuarias de dispositivos intrauterinos. Asimismo, en situaciones quirúrgicas en las que existe un riesgo de hemorragia capilar, el uso de tamsilato nos brindará una valiosa ayuda. Esto era lo que quería compartir con ustedes, amigos, así que si hubiera alguna inquietud, estoy gustoso de poder conversar y tratar de aclarar, sobre todo con el apoyo del doctor Guisao, que nos va a aclarar el tema de la coagulación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Olavide. Muchas gracias, doctor Guisado, por sus excelentes ponencias. Nos han ampliado el panorama en relación a este tema tan importante que es el sangrado capilar. Y usted, doctor Olavide, en el ámbito de la ginecología, ¿verdad? Así es. Importante recordar el tema de las fases de la coagulación, ¿no? La formación del tapón plaquetario, que es en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? 3 a 5 minutos, y ya luego viene la hemostasia secundaria y el periodo de fibrinolisis, que es donde actúan los antifibrinolíticos, como ustedes dos muy bien han comentado. Y la importancia de la plaqueta como célula reparadora ante la exposición del subendotelio, que es la condición sine qua non para que exista o haya acción de este producto y desencadene toda la formación del tapón plaquetario. ¿Cuál sería la recomendación o la paciente modelo para ustedes que se beneficiaría del uso de estos medicamentos, de este arsenal terapéutico que existe y que de repente no pensamos en él, ¿no? Bueno, el paciente modelo, hay varios, ¿no? O sea, ahora que estamos hablando de ginecología, pues el tema de la menstruación, ¿no? Esto que es, digamos, una salida, una ruptura de todo lo que es el endometrio, que está rico, que es rico en vasos capilares, ¿no? Pues ahí digamos, un lecho importantísimo para utilizar el etamcilato, ¿no? En medicina, pues también pacientes que tienen hemorragias, pacientes que tienen enfermedad pues, de von Willebrand, ¿no? En odontología, los pacientes que tienen las extracciones dentarias, ¿no? Las epístasis en pacientes en otorrino, ¿no? Hay varias, pues, hay varios pacientes ideales, ¿no? Para el uso del etamcilato, ¿no? Sí, yo particularmente creo que en el campo de la ginecología, la aplicación, o sea, no básica, pero es en el sangrado menstrual abundante. Y sobre todo en aquellas pacientes que no tienen una causa, que no hay una causa orgánica, que yo saco el mioma o saco el pólipo y corrijo el sangrado, sino en aquellas pacientes que no encontramos una causa y que de una u otra manera necesito disminuir esta pérdida sanguínea menstrual y obviamente con la aplicación de este fármaco, del etamcilato, que ha demostrado o que demuestra eficacia y casi disminuir el sangrado en casi un 50%, que es definitivamente importante y con una muy buena respuesta. Mujeres usuarias de dispositivos intrauterinos o mujeres que van a ser sometidas a cirugía de mioma, cirugía vaginal, definitivamente nos va a ayudar a que de esta manera el sangrado intraoperatorio que podamos presentar en nuestros pacientes nos puede ayudar enormemente.
De acuerdo, doctor Olavide, sí, de acuerdo. Doctor Guisado también. ¿Qué nos podrían comentar en cuanto al uso tópico de etamcilato? Bueno, hay varios estudios, ¿no? El tema de la epístasis ya está inclusive en guía de los pacientes que tienen las telangiectasias hereditarias con epístasis, poner los apósitos embebidos en etamcilato, ¿no? Y también los pacientes que tienen problemas dentales, los que están post-extracción de muelas, también tienen el uso ahí del etamcilato embebido en las gasas, ¿no? Bueno, es evidente como el sangrado en estas ocasiones son sangrados que son superficiales, ¿no? La llegada del etamcilato pues es prácticamente directa, ¿no? Y el efecto pues es prácticamente inmediato. Entonces, son indicaciones pues que van muy bien, momentos en los que el etamcilato pues ayuda de manera pues importantísima al cese del sangrado, ¿no? Sí, está bastante, las indicaciones son de primera línea para, en estos casos, este tipo de sangrados, para el etamcilato. Ujú. De acuerdo. Hay una pregunta aquí también por otro medio. Si hay estudios, esa es una pregunta interesante, si hay efectos, perdón, o estudios con efectos similares en comparación con el ácido tranexámico, ¿por qué en los protocolos generales aparece como prioridad este último y casi no aparece como alternativa de tamcilato? Sí, bueno, ambos medicamentos se utilizan en la coagulación, pero tienen diferentes momentos, digamos, de acción en la coagulación, ¿no? Como hemos visto en la presentación, el etamcilato actúa en la etapa celular, ¿no? En la etapa celular de la coagulación, que es en la adhesión y la agregación plaquetaria, ahí es donde actúa. En el inicio de la formación del coágulo, ¿no? El ácido tranexámico actúa cuando ya se formó el coágulo, ¿no? Actúa en el momento en que el sistema fibrinolítico va a alisar al coágulo. Digamos que cuando se forma el coágulo empieza a crecer y llega un momento en que crece hacia una zona donde hay endotelio. Entonces, ahí ya no debería de haber formación de coágulo. Entonces, se activa en ese momento a la plasmina para que degrade esa fibrina que está empezando a invadir esa zona, ¿no? Entonces, ahí es donde actúa el ácido tranexámico, ¿cierto? Entonces, se evita que se moldee el coágulo, ¿no? Y no permite que haya ningún tipo de lisis del coágulo. O sea, es para mantener el coágulo que se ha formado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tenemos un paciente que está, digamos, necesitando de coagular, entonces nosotros dándole el tamcilato estamos promoviendo la formación del coágulo. Dando ácido tranexámico estamos evitando que se destruya el coágulo, pero si no se ha formado, entonces ahí hay algo que es un poco paradójico, ¿no? De hecho, es cierto lo que dice el colega, o sea, creo que por ahí un poco que gana el ácido tranexámico, tiene muchas más publicaciones que el etamcilato, ¿no? Pero en las investigaciones que se han hecho, en las comparaciones, en los estudios comparativos que tenemos entre etamcilato y ácido tranexámico, en todas la efectividad de ambos son comparables, ¿no? Eso es básicamente lo que tengo que decir. De hecho, como les digo,
El ácido tranexámico tiene un poco más de estudios de investigación y probablemente ese es el motivo por el cual ha llegado más rápido a las guías, ¿no? Podríamos decir, doctor Guisao, déjeme hacerle una repregunta, entonces que el ácido tranexámico tendría un mayor riesgo de trombosis comparado con el etamcilato. Sí, sí, eso sí está escrito también, ¿no? No utilizamos ácido tranexámico en pacientes que de alguna manera tienen una diátesis trombótica, ¿no? Sí. De acuerdo. Lo También cual tiene que sería ver, quizás, si me permite, doctora ya, Boyano, doctor, por favor. digamos, sería, quizás no sería conveniente utilizar etamcilato en mujeres que por alguna razón vamos a utilizar un tratamiento hormonal para tratar de cohibir un sangrado, como digamos, como un tratamiento coadyuvante al tratamiento hormonal. Tengo pacientes con hemorragia uterina disfuncional, les doy tratamiento hormonal para cohibir el sangrado, y en estas pacientes pues no sería prudente el uso de ácido tranexámico porque podríamos sumar el riesgo de trombosis que suelen tener los Claro, anticonceptivos, mínimo, pero suelen tener, y con el y uso es. del ácido tranexámico que podría incrementar el riesgo de trombosis. Y en esos casos sería preferible, si voy a asociar, mejor lo asocio al uso de tamcilato, que no tiene ese riesgo, ese inconveniente. Así es, efectivamente. Eso es cierto. De acuerdo. Bueno, y también creo que podría influir, si me permiten comentar, que al ser un producto maduro, ¿no? Con mucha experiencia en el año tras año, pues las guías toman en cuenta los estudios más actuales, probablemente que son de la otra molécula, ¿no? Pero en realidad hay diferencias marcadas porque su mecanismo de acción, como bien dice el doctor Guisado, es completamente diferente y no se contrapone el uno con el otro, más bien se sinergian en todo caso, ¿no? Así Y es. no son ni superior ni inferior el uno con el otro. Bueno, no les quiero alargar el periodo de la presentación. A los oyentes, a los asistentes, les agradecemos su gentil asistencia el día de hoy, su tiempo que es tan valioso, el tiempo de la familia, en que ya todos estamos cansados. Y doctor Olavide, doctor Guisado, muchísimas gracias por esta presentación. Ha sido muy Gracias. didáctica. Y gracias por colaborar en las actividades de educación médica continua de Laboratorio Son Pharma. Con los asistentes nos vemos hasta la próxima. Doctores, muchísimas gracias. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches, doctor. Gracias, buenas Buenas noches. noches. Nos vemos. Chao.